¿Y si Griffith conociera a Jesús? Cuando el hombre que sacrificó todo para convertirse en Dios, encuentra al Dios que se sacrificó por todos. Griffith siempre supo que no nació para ser común. Desde temprano, entendió algo que pocos tienen el valor de admitir. Los sueños no son inocentes. Todo sueño exige un precio. Y cuanto mayor es el sueño, mayor es el sacrificio necesario para sostenerlo. Mientras otros buscaban sentido en la supervivencia, Griffith buscaba grandeza. No quería vivir, quería trascender. Y para eso, las personas nunca fueron iguales a él. Eran necesarias, importantes, pero, al final, sustituibles. Aquel que desea un reino no puede apegarse a soldados. Aquel que desea lo imposible no puede dudar ante lo necesario. Griffith no odiaba a sus compañeros. Él los valoraba. Pero los valoraba como quien entiende que cada vida tiene una función, y que la función termina cuando el propósito mayor lo exige. Eclipse. No fue un impulso. No fue desesperación. No fue locura. Fue decisión. Él miró a aquellos que lo amaban y eligió. Eligió un sueño por encima de cada rostro, sobre cada historia, por encima de cada vida. En ese instante, Griffith dejó de ser hombre. Se volvió algo más alto, más bello, más terrible. Un ser que ya no necesitaba justificar el costo de su propio destino. El mundo, para él, finalmente estaba alineado, hasta que algo no se alineó. No hubo ruptura, no hubo convocatoria, no hubo invocación demoníaca, apenas presencia. Ali, donde ni siquiera la humanidad de Griffith respiraba por completo. Alguien estaba, sin armadura, sin gloria visible, sin necesidad de reconocimiento. Griffith observó. Ese hombre no se inclinaba, no se impresionaba, no lo adoraba. Por primera vez desde el eclipse, eso fue extraño. No perteneces a este lugar, dijo Griffith, con la calma de quien ya no cuestiona su propia autoridad. Vayan exactamente a este lugar, respondió el hombre. Griffith lo analizó. No había miedo, no había reverencia, no había ni siquiera oposición. Era como si estuviera frente a alguien que no participaba de la lógica del poder. ¿Sabes quién soy?, preguntó Griffith. Sí. ¿Y aún así no se doblega? No, silencio. Griffith no se irritó, pero algo dentro de él registró eso como un error. Todos se inclinan, dijo él, tarde o temprano. No todos, respondió el hombre. ¿Entonces eliges resistir? Yo elijo amar. La palabra no causó impacto inmediato, pero se quedó. Amor, repitió Griffith, casi como quien prueba un concepto antiguo demasiado para ser útil. El amor no construye reinos, construye lo único que permanece. Los reinos se construyen con sacrificio. Si Griffith dio un paso adelante. Entonces entiendes. El hombre lo miró con firmeza. Entiendo el sacrificio. Silencio. Entonces dime, continuó Griffith, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? La respuesta llegó sin peso, pero con precisión absoluta. No he sacrificado a otros. Yo me entregué. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 18. Griffith se detuvo. No externamente. Más internamente, algo fue interrumpido, porque por primera vez, alguien presentaba el mismo concepto, sacrificio, más invertido en su esencia. Yo lo di todo por un sueño, dijo Griffith. Di todo por las personas. Las personas no sostienen la grandeza. Las personas son el propósito. Griffith mantuvo la mirada fija. Un rey no puede amar por igual. El mayor entre vosotros será siervo. Evangelio de Mateo, capítulo 23, versículo 11. La frase no sonó como regla. Sonó como realidad que Griffith nunca consideró. Servir, dijo él con leve desdén. Eso es debilidad. Servir es una fuerza que no necesita dominar. Griffith sintió algo raro. Sin duda, más desplazamiento. Yo construí un reino, dijo. He alcanzado lo imposible. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. Silencio. El nombre de aquello que Griffith había perdido no era cuerpo, no era humanidad, era algo más profundo, y él lo sabía, pero nunca había parado para nombrar. No he perdido, dijo finalmente. Has cambiado.
La palabra fue demasiado exacta. El intercambio implica elección. La elección implica responsabilidad. Fue necesario. Fue deseado. Griffith no respondió, porque, en el fondo, sabía. ¿Y tú?, preguntó él, ahora más bajo. ¿Moriste por eso? Sí. ¿Y ellos merecían? No. Entonces, ¿por qué? La respuesta vino como fundamento. Porque yo los amé primero. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19. Griffith se quedó en silencio. Porque por primera vez, alguien presentaba un poder mayor que el suyo. No el poder de dominar. Más, o poder de no necesitar sacrificar a nadie para ganar. Y eso él no sabía cómo superar. El silencio ya no era más neutro. Griffith permaneció frente a ese hombre como alguien que, por primera vez, no tenía el control completo de la narrativa. No porque hubiera perdido poder, pero porque ese poder, allí, ya no definía el eje de la realidad. Él ya había enfrentado reyes, ya había manipulado multitudes, ya había sacrificado a aquellos que lo amaban, pero nunca había encontrado a alguien que no pudiera ser colocado en ninguna de esas categorías. «Hablas de amor», dijo Griffith, con voz baja y precisa, como si fuera superior al destino. Él es. El destino no se puede evitar. El amor no evita. Él redime. La palabra quedó suspendida. Redimir no era un concepto útil para Griffith. Redimir no construye imperios. Redimir no eleva a nadie por encima de los demás. Redimir no transforma debilidad en dominio. La redención es para los que fallan, respondió Griffith. ¿Y tú no fallaste? Griffith no respondió de inmediato. No porque no supiera la respuesta, pero porque nunca había permitido que se hiciera la pregunta. He alcanzado lo que quería, dijo al fin, y perdió lo que no podía recuperar. Silencio. Griffith no necesitaba explicaciones. Él sabía exactamente de qué hablaba el hombre. Rostros, voces, promesas rotas no por accidente, más por elección. Hice lo necesario. Hiciste lo que quisiste. La corrección fue simple, más destructiva, porque necesario protege la conciencia. Quis revela el corazón. ¿Y tú? Griffith preguntó, ahora con más intensidad. ¿Tuviste elección? Chivi. ¿Y eligió morir? Elegí amar hasta el final. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Griffith sintió algo que no sentía desde hace mucho tiempo. No culpa, más exposición. Porque allí estaba alguien que también tuvo poder. También hubo elección. También tuvo un camino delante de sí. Él eligió lo opuesto. Podrías haber gobernado, dijo Griffith. Mi reino no es de este mundo. Evangelio de Juan, capítulo 18, versículo 36. Entonces, elegiste perder. Yo elegí vencer de otra manera. Sin poder, con autoridad. La diferencia era sutil, más absoluta. Griffith siempre buscó poder, capacidad de moldear el mundo conforme a su voluntad. Más autoridad. La autoridad no depende del control, depende de verdad. Y ese hombre no necesitaba probar nada. ¿Crees?, dijo Griffith, que lo que hice puede deshacerse. No, la respuesta vino directa, sin suavización. Entonces, ¿cuál es el punto? Puede ser redimido. Hejimir no boja. No. Entonces no resuelve. Resuelve el futuro. Silencio. Griffith percibió algo incómodo. Él siempre pensó en el pasado como el precio pagado, nunca como algo que aún exigía respuesta. ¿Y cuál sería esa respuesta?, preguntó. El hombre lo miró con firmeza. Arrepentíos. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 15. La palabra no vino como se pidió, vino como llamada. Griffith no reaccionó de inmediato. El arrepentimiento no formaba parte de su estructura. El arrepentimiento implica error. Error implica fallo. El fracaso implica inferioridad. Griffith no se permitía ser inferior a nada. No puedo dar marcha atrás. No te pedí eso. ¿Entonces qué? Reconocer. Silencio. Reconocer no exige volver. Exige verdad. Es verdad. Era algo que Griffith evitaba más que cualquier enemigo. ¿Y si no reconozco?, preguntó. ¿Seguirás siendo quien elegiste ser? ¿Y tú? Seguiré siendo quien soy. ¿Aún así? Aún así. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 5.
Griffith se dio cuenta, entonces, del punto final. Ese hombre no estaba allí para vencerlo. No estaba allí para derribarlo. No estaba allí para obligarlo a cambiar. Él estaba allí para exponer una alternativa que no podría ser ignorada. Y eso era más peligroso que cualquier batalla. Porque ahora Griffith sabía, existe un camino donde nadie necesita ser sacrificado. Existe un reino que no se construye con la sangre de otros. Existe un poder que no exige traición. Y él eligió otro. La presencia comenzó a alejarse, sin derrota, sin victoria, sin espectáculo. Griffith permaneció donde estaba, intacto, majestuoso, irreversible, pero ahora no absoluto. Y es aquí donde la historia deja de ser sobre Griffith. Quizás nunca hayas sacrificado personas para alcanzar un sueño, pero tal vez ya haya puesto algo por encima de todo. Carrera, imagen, éxito, control. Quizás ya hayas llamado necesario aquello que, en el fondo, querías. El Evangelio no destruye sueños, pero enfrenta el precio que estás dispuesto a pagar por ellos. Cristo no construyó un reino usando personas. Él construyó entregándose por ellas. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Y eso significa que existe un camino, donde no necesitas perder tu alma para llegar allí. Si esta historia te confrontó, no la ignores. Quizás el problema no sea tu sueño. Quizás sea lo que estás dispuesto a sacrificar por él. Si quieres responder hoy, escribe en los comentarios. No sacrifico personas para ganar. Suscríbete al canal para más historias que exponen el corazón humano sin suavizar la verdad. Comparte con alguien que está a punto de cambiarlo todo por un sueño. Porque el verdadero reino no se construye con traición. Se revela a través de la cruz.